Los Estados Unidos de Norteamérica respaldan los esfuerzos de la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó para derrocar al dictador venezolano Nicolás Maduro e insiste en que todas las opciones, incluida la militar, están sobre la mesa para el país suramericano. No permitamos que el régimen se burle de nosotros, que nos someta a la oscuridad, a la anormalidad. Así que con fuerza, con ánimo, les pido levantarnos en los comandos de Operación Ayuda y Libertad, prepararnos para el cese definitivo de la usurpación. El país que vio nacer al libertador Simón Bolívar atraviesa el nivel más crítico en su historia, ya que en los últimos días la idea de una intervención militar en Venezuela ha vuelto a ser parte de discusiones políticas y académicas en todo el hemisferio. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. Sean bienvenidos todos a este reportaje del día de hoy. Información internacional también de lo que acontece en Venezuela. Para nadie es un secreto que las tensiones diplomáticas entre el régimen venezolano y Estados Unidos están atravesando uno de sus peores momentos. Estados Unidos ha buscado debilitar a Maduro con sanciones económicas y una coalición de medio centenar de países, incluidos varios latinoamericanos, que reconocen a Guaidó como líder legítimo de Venezuela y califican a Maduro de usurpador y de dictador. La comunidad internacional es responsable y no puede permitir una dictadura en Venezuela, una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región, la afecta a partir del narcotráfico, la afecta a partir del crimen organizado. Venezuela está sumida en una profunda crisis económica que ha provocado que 2,3 millones de personas salieran desde 2014 del país petrolero, según la ONU. Colombia ha recibido a más de 1 millón. Venezuela atraviesa un agravamiento de la atención pública, ya que desde hace unos años atrás, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no es reconocido por la oposición y parte de la comunidad internacional, y Guaidó, en virtud de las circunstancias y como presidente de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, asumió la presidencia interina, que cuenta con el respaldo de más de 50 países. Juró afirmar formalmente la competencia, que le abarcaba diversos factores y varios inconvenientes por medio de la cúpula chavista. Como presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, mis mensajes siempre han sido para los venezolanos. Sin embargo, hoy este mensaje será dirigido específicamente al dictador Nicolás Maduro Moros, luego de su manifiesta solicitud de un supuesto cese al fuego. Hay quienes apuntan y disparan los cañones, no somos nosotros. Son públicas y notorias las inmensas diferencias que nos separan. De manera que imagino que con ese lenguaje belicista que pide un cese al fuego, se están refiriendo a lo que llevamos años exigiendo, trabajando, que la dictadura deje de ordenar a sus esbirros paramilitares y aparatos represivos que asesinen a venezolanos por estar en la calle, por manifestar, por reclamar, por luchar en contra del hambre. En muy pocos lugares del mundo se ha evidenciado el desastre moral que se ve en Venezuela. El retroceso en lo social y económico del país es difícil de calcular, y no solo por la falta de cifras oficiales, cuya ausencia no puede ocultar el deterioro de la calidad de vida de la gente, sino por el solo diagnóstico, que ya es una tarea compleja, a pesar del esfuerzo que hoy hacen diferentes organizaciones de la sociedad civil por documentar lo que sucede. La dimensión real de los problemas en Venezuela es difícil de calcular, porque el gobierno no solo se niega a hacer pública la información, sino que encubre y miente sin importar el riesgo al que expone a sus ciudadanos. Desde hace 2 años que tienen el cuento de la ayuda humanitaria. A mí no me van a estar menticizando a nada. Además es un cuento falso. Por supuesto que hay escasez de medicamentos. Son unos irresponsables que no conocen la necesidad del pueblo. Aquí no tenemos comida ni tenemos medicamentos. Nos estamos muriendo. Además es un cuento falso. Ya hemos recorrido como más de 20 farmacias entre ayer y hoy. Los antibióticos, bastante difícil de conseguir, y si lo consigue, bueno, ahorita consigue uno bastante elevado, así 300.000 bolívares. Pues no hay insumo, no hay nada, o sea, cada día vamos más en peor. No es normal lo que estamos viviendo. Además es un cuento falso. El drama que se está viviendo con los trasplantados, que no tienen sentido en una Venezuela del siglo XXI, que parece que está más bien en el siglo XIX, obviamente te habla de una crisis humanitaria. Todas estas reacciones ponen de manifiesto que, no solo consiguió despertar a las altergadas bases de la oposición, sino que puso a Venezuela en el centro de crecientes tensiones y en el tablero geopolítico
internacional, y en esta crisis se busca lograr la restauración de la democracia, ya que el país carece de este gran factor que es muy necesario para todos. Y a base de todo esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que usaría todo el peso económico y diplomático de la primera potencia del mundo. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro le acusa de tener ambiciones imperiales y de querer hacerse el control del país con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Hemos sacado un comunicado oficial de nuestro gobierno rechazando la agresión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra Venezuela. Joe Biden llegó y lo primero que hace es agredir a Venezuela y América Latina. Es un abusador, Joe Biden. Viene a Sudamérica a agredir al pueblo de Venezuela. No lo aceptamos, repudiamos su agresión. Fuerza militar de los Estados Unidos no es empleado por la situación crítica de un país, y mucho menos para derrocar a un gobierno extranjero por su dictadura. Uno de los escenarios en donde se podría echar una intervención militar es si el país se le considera una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, cosa que es muy obvia, ya que Maduro ha amenazado varias veces que tiene misiles de largo alcance que ha comprado por medio de sus aliados de Rusia y China, inclusive hasta de Irán. Otro factor importante es el narcotráfico. Existen varios grupos terroristas que operan en Venezuela, tales como el Hezbollah, los grupos paramilitares como el ELN y la influencia de los cubanos, los iraníes, los chinos y los rusos, que de por sí ya mencionados representan una amenaza a la seguridad nacional para la Casa Blanca. De aquí es donde se parte si se aplicará la intervención militar. This vicious circle I described can be seen most acutely in the tragedy that is Venezuela. Human suffering in this once thriving democracy has driven nearly 5 million people to flee to neighboring countries like Colombia, Peru, Ecuador, Brazil, Argentina, Chile, and more. These countries are absorbing the migrants and the strain that is placed on their healthcare, education, and security services. Colombia alone has spent over $2.5 billion in the last 2 years to support migrants. And while Russia, Cuba, and China prop up the illegitimate Maduro dictatorship, the democracies of the world are looking for a way to get the Venezuelan people what they deserve, a free and prosperous Venezuela. De acuerdo a unos expedientes publicados por los Estados Unidos, se vincula a Tarek el-Aissami directamente de financiar y proteger terroristas de Hezbollah. También a algunos dirigentes del gabinete del gobierno de Venezuela que pueden encabezar actividades de narcotráfico, lavado de activos y terrorismo, tales como el caso de Alex Saab, que se encuentra en estos momentos extraditado en Estados Unidos y que el régimen busca cuanto antes su liberación porque tiene valiosa información que puede llevar a su captura. Y también hay muchos grupos como el ELN, las disidencias de las FARC, los cubanos, que operan en Venezuela y que son cómplices aliados que son financiados por el régimen de Maduro para su protección. Hay que denunciar internacionalmente la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro. Y yo quiero darles un ejemplo. Lo que ha hecho la dictadura de Nicolás Maduro, auspiciando y protegiendo terroristas, es lo mismo que hizo el régimen talibán con Al Qaeda, exactamente lo mismo. Por eso están violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es diáfano cuando dice que no puede haber Estado que le dé santuario, protección y patrocinio a grupos terroristas. En algunas ocasiones, Estados Unidos no introduce toda su fuerza militar en un país. Ese es el momento donde el control está en una fuerza militar privada conformado por exmilitares de fuerzas especiales para hacer operaciones de este tipo. Y esto se le conoce comúnmente como Black War, donde pueden operar en conjunto, ya sea con militares venezolanos en el exilio o individual. En cualquier país del mundo hay fuentes que pueden asegurar que una intervención militar puede liberar al país que actualmente tiene atado a Venezuela, por las razones ya comentadas, ya que podría ser una vía hacia la libertad que tanto clama el país. Y quiero que me des tu opinión al respecto. ¿Piensas que es necesario una intervención militar de Estados Unidos a Venezuela? ¿Piensas que sería la solución? ¿O crees que todo esto abarcaría a una gran guerra civil entre Venezuela? Quiero que me des tu opinión aquí en la sesión de comentarios. Y estamos listos, bueno, para toda esta batalla tremenda. El gobierno colombiano, como siempre, abandonando su frontera. Estos son grupos, como lo hemos denunciado, me sumo a la denuncia, que coordinan una estrategia de la oligarquía colombiana y el Comando Sur
para traer la guerra en la frontera con Venezuela contra la Fuerza Armada y el pueblo de Venezuela. Son grupos que coordinan perfectamente. Hemos llegado al final de este reportaje del día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así, regálame un me gusta y suscríbete. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.